Ahí. Hola chicos.
Bueno, buenas tardes. Ya estamos en horario como para comenzar la clase. Recién he estado haciendo unas pruebas, no sé si alguien estaba mirando la pantalla, si se ve bien la presentación, y yo por ahí utilicé algunas herramientas como para dibujar ahí en la... Se ve bien, profe. Se ve cuando... Buenas tardes, profe. Sí, se veía bien. Bueno, otra cosa, no sé, le avisé al ingeniero Garuti, le pasé el link de esta charla, depende de cómo ande, por ahí se une en algún momento y no sé, le hará algún comentario. Yo les voy a dar entonces desde ahora de las 3 de la tarde hasta las 5:30. Vamos a ir parando de vez en cuando, a hacer unos pequeños recreos de 15 minutos, una cosa por el estilo, que no se haga muy pesado. Las presentaciones de esta segunda mitad del curso, en la parte de fundiciones, están todas subidas. He subido algunos videitos de solidificación, no sé, a lo mejor más adelante encuentro algunos otros videos de los otros temas que vamos a ver. Básicamente vamos a ver el tema solidificación, el tema de fundiciones de hierro, fundiciones de otros metales no ferrosos, y hornos de fundición y diseño de sistemas de colado. Eso sería la segunda mitad en esta parte. También está subido a las 17:30, cuando yo termine. No se vayan, no se desconecten, porque va a empezar el ingeniero Javier Rodríguez con el tema soldadura. Ya también he subido al LEV, al aula virtual, las dos presentaciones sobre las que va a trabajar él, que va a tener 3 clases en esta segunda mitad del curso. Y bueno, en cuanto al ingeniero Garuti, vamos a tener que esperar a que se recupere, que se ponga un poco mejor para poder continuar y poder retomar el tema ese del parcial que había quedado pendiente. Bueno, vamos a poner a grabar y la presentación. El tema que vamos a ver hoy es un poco de fusión, pero básicamente lo que es el proceso de solidificación de los metales. Durante el proceso de solidificación, poder conocerlo profundamente nos va a permitir obtener piezas de las propiedades mecánicas más apropiadas para cada aplicación y que estén sanas, que no tengan defectos provocados por el procedimiento de fundición. Respecto de la fusión, cuando hay que fundir un material hay que entregarle una cantidad de calor
H, el calor requerido para elevar la temperatura del metal, hasta una temperatura de fusión. Este calor estamos medido en Joule, y ahí la J esa es de Joule. Tenemos la densidad del material en kilogramos por metros cúbicos, el CS, el calor específico del material sólido en Joule, kilogramos grados centígrados. M es melting point, la temperatura de fusión del metal en grados centígrados. En este caso depende, hay que poner todas las mismas unidades, ¿verdad? T0, la temperatura inicial de la que se parte para calentar el metal ideal. Generalmente estamos hablando de la temperatura ambiente. Cuando subimos la temperatura hasta que alcanza la temperatura de fusión, necesitamos entregar un calor adicional, que es el calor de fusión, en Joule por kilo del material. Luego tenemos el calor específico del metal líquido, la temperatura de vaciado y el volumen del metal que se calienta. Cuanto mayor volumen de material, mayor es la cantidad de calor que vamos a requerir como para fundirlo. Entonces, el calor para elevar la temperatura hasta el punto de fusión, este calor está formado primero de temperatura ambiente hasta temperatura de fusión. En la temperatura de fusión tenemos que el calor de fusión para convertir el metal sólido en metal líquido. Y una vez que está el metal líquido, tenemos que elevar un poco más la temperatura hasta alcanzar la temperatura de colada, que está por encima de la temperatura de fusión. Justo la temperatura de fusión no lo podemos trabajar porque apenas lo vertemos en el molde se nos solidificaría y no nos llenaría, no fluiría el líquido dentro del molde. Entonces necesitamos necesariamente un sobrecalentamiento del material para poder colarlo dentro de un molde. ¿Cómo le entregamos este calor? Se lo entregamos con hornos, métodos de calentamiento. A veces se utiliza leña, donde la leña por ahí puede estar mezclada con el metal. Eso se utiliza para hierros, pero por ejemplo para otros metales como aluminio tenemos que utilizar otros métodos de calentamiento, una tobera a gas, por ejemplo, para alcanzar la temperatura de fusión. El tema de los hornos y cómo fundir, eso lo vamos a ver más adelante. Creo que era la última presentación. Entonces pasamos a ver ahora el tema de la solidificación. El material pasa de un estado líquido. En el estado líquido todos los átomos están desordenados. No tienen una estructura de orden, así como el cristal, ¿verdad? Entonces, en un momento el material comienza a solidificar en determinados puntos. Ahí está esquematizado, ven, a la izquierda. A ver si me sale el rotulador. Acá se forman unos núcleos dentro del líquido, son esos puntitos negros, el celeste todo el líquido. Esos núcleos van a crecer hasta transformarse en pequeños cristales. Esos cristales van a crecer hasta que se toquen unos con otros y se formen los granos. Uno puede imaginarse la estructura de los granos como con una esponja, por ejemplo, con detergente en la cocina. Hacemos mucha espuma, cada burbuja de esa espuma quiere tomar una forma esférica, pero la burbuja de al lado no le permite, dice, hasta aquí llegaron tus derechos, acá están los míos, entonces se forma una superficie plana. Y así
Todos los límites entre una burbuja y otra son esas superficies planas que me da esa disposición de burbujas dentro de la espuma, que es similar a la disposición de los cristales equiaxiados dentro de un metal. Equiaxiados me refiero que los tres ejes coordenados tienen la misma dimensión más o menos. Un grano equiaxiado quiere decir que es un grano que en todas dimensiones de alto, de ancho, de profundidad es más o menos lo mismo. Si no, sería un grano alargado, ¿verdad? Ahí tenemos la temperatura del líquido que está sobrecalentado. Acá abajo tenemos la temperatura de fusión del material. La temperatura del líquido enfría hasta la temperatura de fusión, pero realmente ahí en la temperatura de fusión no comienzan a aparecer los primeros cristales, sino que tiene que haber un delta de temperatura, un subenfriamiento, tiene que enfriarse más allá del límite de la temperatura de fusión, como para que comiencen a aparecer los primeros cristales. Entonces ahí empiezan a solidificar y ahí se establece el equilibrio según el diagrama de equilibrio de la temperatura que tiene que fundir el material. Ya vamos a ver en detalle todo esto. En las etapas de la solidificación tenemos primero nucleación y luego crecimiento de esos granos. Vamos a estudiar en detalle. Para la nucleación es la etapa inicial para la formación de una fase a partir de otra. Está asociada con las transformaciones de fase. Entonces acá tenemos dos círculos básicamente. El círculo más grande vendría a ser el metal líquido. Y el círculo más pequeño sería el sólido que se forma dentro del líquido. Suponiendo que ese sólido que se forma es esférico, vamos a tener los átomos que están en el centro, en el volumen de esa esfera, que están adentro, van a estar un poco más equilibrados, van a ser más estables termodinámicamente que los átomos que van a estar en la interfase entre el sólido y el líquido. Esos átomos van a ser más inestables. Entonces, vamos a tener una energía que me favorece la formación del cristal, que depende del volumen. El volumen es 4/3 pi por radio al cubo, o sea, depende del radio al cubo, y cuanto mayor superficie tengamos, más inestable va a ser ese pequeño cristal, y esa área de la superficie de la esfera depende del radio al cuadrado, es 4 pi por radio al cuadrado. En la interfaz sólido-líquido vamos a tener la tensión superficial, que es la energía por unidad de área. En la termodinámica de la transición de líquido sólido, nosotros vamos a tener una curva delta G del líquido. Acá estamos graficando delta G en función de la temperatura. El delta G del líquido va descendiendo a medida que la temperatura aumenta, exactamente. Y el del sólido también. Se van a entrecruzar en el punto donde está en el equilibrio el líquido con el sólido. O sea, el delta G del líquido es igual al delta G del sólido en la temperatura, que es la temperatura de fusión, ¿verdad? Tenemos que
G es la energía libre, E es la energía interna, la H es la entalpía, el calor, P por B, presión por volumen, la energía I, el volumen molar, la T es la temperatura en grados Kelvin, y la S es la entropía del sistema. Entonces, en el punto en que ambas curvas se cortan, las energías libres van a ser iguales. Esto es la energía libre del líquido igual a la energía libre del sólido en ese punto. El calor latente de fusión es la entalpía del líquido menos la entalpía del sólido, el delta H. Y la entropía de fusión, con esta condición de que las energías libres son iguales en ese punto, igualamos las dos ecuaciones y despejamos la entropía de fusión, que va a depender de la temperatura, va a depender de ese subenfriamiento que vamos a tener en el sistema. La fuerza impulsora que me va a llevar la transformación de líquido a sólido es el cambio de la entalpía, entropía y la entalpía, si bien digo, del líquido menos la entalpía y la temperatura por la entropía del sólido, ¿verdad? Despejando, no vamos a hacer mucho detalle con estas fórmulas, pero finalmente vamos a tener que la fuerza impulsora va a depender del subenfriamiento, de esta variación de temperatura entre la temperatura de fusión y esa temperatura de subenfriamiento más baja de la temperatura de fusión que va a alcanzar el sistema. Esto es, la fuerza impulsora para que se ocurra la transformación de líquido a sólido es directamente proporcional a ese delta T. Ustedes imagínense un proceso de solidificación más común que ocurre en una casa, por ejemplo, en un hogar. Ustedes ponen una cubetera de hielo en el freezer, el agua líquida con la baja temperatura se va a transformar en sólido. Cuanto mayor es el subenfriamiento, o sea, cuanto más baja sea la temperatura del freezer, más probable va a ser que se formen los primeros cristales de hielo en la masa del agua líquida, ¿verdad? Algo similar puede ocurrir en los metales. La formación de núcleos estables en metales líquidos, existen dos mecanismos de nucleación. Uno se llama nucleación homogénea y el otro se llama nucleación heterogénea. Esto se los paso a explicar. En la homogénea, cuando el metal líquido se enfría hasta la temperatura de fusión, los átomos del líquido empiezan a perder un poquito de movilidad y empiezan a acomodarse dentro de esa redes cristalinas, ¿verdad? Dejan el estado desordenado del líquido, el estado desordenado está representado por las pelotitas grises aquí, y se empiezan a ordenar en forma de cristales que están simbolizados por estas pelotitas celestes. Esos son los primeros embriones que se forman. Entonces, esos embriones, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir creciendo o se van a redisolver y van a formar parte del líquido nuevamente? La nucleación homogénea en el líquido tiene lugar cuando los átomos son proporcionados por el propio metal. Esto a diferencia de, o sea, el metal solidifica en su seno, en el interior, el metal. La nucleación heterogénea
generalmente ocurre, el metal está contenido en un recipiente, que es el molde, por ahí es donde lo estamos fundiendo. Entonces, la nucleación heterogénea es cuando moja las paredes están un poco más frías que el metal, entonces la solidificación empieza ahí. En este caso, la homogénea, la nucleación homogénea ocurre en el centro, en el medio del líquido, de la nada, que no hay dónde apoyarse, ¿verdad? Cuando se enfría un metal puro por debajo de su temperatura de solidificación de equilibrio, en un grado suficiente, se crean numerosos núcleos homogéneos por movimiento lento de átomos que se mantienen unidos. Para que un núcleo, uno de estos embriones, pueda transformarse en cristal, debe alcanzar un tamaño crítico. Ese embrión alcanza un tamaño crítico, entonces se convierte en un núcleo. Los embriones se crean y se destruyen por la agitación de los átomos. El embrión no alcanza a tener un tamaño mínimo crítico a partir del cual crecer, entonces puede ser destruido por el mismo movimiento azaroso de las moléculas del líquido, ¿verdad? ¿Cuáles son las energías que están en juego? Acá estamos graficando el cambio de energía libre, delta G, en función del radio, del tamaño de ese embrión que se está formando. Entonces, primero tenemos una energía libre volumétrica, delta G de volumen, y tenemos una energía libre superficial de la interfase, que es la tensión superficial. Entonces, la superficial cambia, es esta curva que aumenta con el radio al cuadrado. Y la volumétrica depende del radio al cubo. Y es esta otra curva de aquí, el delta GB. La sumatoria de las dos nos da una curva que tiene un máximo. Cuando el embrión es muy pequeño, predominan las fuerzas, tiene mucha superficie respecto del volumen que tiene adentro, ¿verdad? Es mucha superficie porque es muy pequeño. Entonces, la mayoría de los átomos son superficiales. Entonces, predominan estas fuerzas que lo tienden a volver a disolver dentro del líquido. Y cuando ese embrión supera un determinado radio, un determinado tamaño crítico, a partir de ahí empiezan a prevalecer, con el radio al cubo creciendo, empiezan a prevalecer las fuerzas de cohesión que tienden a hacer crecer los cristales. Entonces, en esta montañita energética, un embrión va creciendo en tamaño y una vez que supera esta barrera de energética, ya comienza a solidificar y comienza a crecer, se hace energéticamente más estable, ¿verdad? Diferenciando delta G con respecto al radio, se logra una relación entre el radio crítico, el radio característico, el radio crítico, a partir del cual empieza el embrión, se transforma en núcleo, la tensión superficial y la energía libre volumétrica. ¿Por qué entonces a la temperatura de solidificación los embriones son termodinámicamente inestables? Porque la solidificación no comienza a la temperatura termodinámica
de solidificación. Fíjense, hay una relación del radio crítico inversamente proporcional a delta T, el subenfriamiento. Cuando el subenfriamiento es cero, digamos, estamos en la temperatura de fusión justo, el radio crítico se hace infinito. Acá tenemos el delta T. Cuando el delta T se hace cero, acá tenemos el delta T igual a cero, el radio crítico se hace infinito, o sea, es muy inestable a esa temperatura, todo se vuelve a formar el líquido, no puede alcanzar el tamaño crítico para solidificarse. A medida que vamos aumentando el delta T, la temperatura el subenfriamiento, el radio crítico se va haciendo cada vez más chiquito. Y cuando el delta T es lo suficientemente grande, el radio crítico es muy chiquito, es mucho más fácil solidificar. Acá hay algunos, en una tablita, algunos casos de algunos metales con el delta T para el caso de nucleación homogénea, que es el caso que estamos tratando primero. Bueno, acá tienen algunos datos, los distintos metales, temperatura de solidificación, calor latente de fusión, energía libre de la superficie y los subenfriamientos típicos para que ocurra este tipo de nucleación homogénea. Este tipo de nucleación homogénea no es lo más común en la industria. Lo más común que ocurra en la industria es la nucleación heterogénea, porque siempre el metal está en contacto con alguna pared, algún recipiente que lo contiene. Ya hemos visto nosotros moldes para fundición, moldes de arena, moldes de metal, coquillas, ya hemos visto una cantidad de moldes. Entonces el metal líquido ingresa dentro de ese molde y toca las paredes, y las paredes de ese molde están más frías que la temperatura del metal líquido que ingresa. Entonces, generalmente, los primeros cristales se nuclean tocando esa superficie fría, ¿verdad? Y eso se llama nucleación heterogénea, porque se nuclean los cristales en contacto con una superficie extraña, que no es el mismo material. Al mismo material le llamábamos nucleación homogénea. Es la forma real en que nuclean los metales. En la industria se utilizan impurezas o las paredes de un molde o recipiente. Yo les dije pared de molde recipiente, pero imagínense que dentro del líquido por ahí le tiran un puñado de partículas que se mantienen sólidas, un puñado de arena, no sé, que se mantiene, partículas que se mantienen sólidas. Entonces, esas partículas, en este caso particular de las fundiciones, se llama inoculante, un agente inoculante, son estas partículas, hacen de superficie del sustrato para ayudar a que se nucleen distintos cristales. En el caso de tener estos sustratos que sean mojados por el metal líquido, ya no necesitamos tanto subenfriamiento como en el caso de nucleación homogénea. Se disminuye el subenfriamiento a valores entre 0,1 y 10 grados centígrados. Tenemos acá como ejemplo un sustrato, una impureza, que puede ser la pared del molde, puede ser un agente inoculante. Y tenemos el ángulo de contacto, que se baja la tensión superficial del sólido, ya esta burbuja ya no es esférica, sino en este caso sería semiesférica, digamos, ya tiene
menos cantidad de superficie expuesta, entonces tiene más átomos en volumen que lo estabiliza. Conclusión, se disminuye la energía de superficie, entonces el cambio de energía total para la formación del núcleo estable será menor. Bueno, la nucleación homogénea se puede dar en forma aleatoria dentro de la masa metálica, pero es muy rara en la práctica, en la industria que se den. Generalmente empieza la solidificación en las paredes del recipiente. La impureza en el líquido proporciona a menudo sitios fáciles de nucleación. Por esta razón, se agregan a menudo inoculantes para aumentar el número de núcleos y por lo tanto para reducir el tamaño de grano. Fíjense, acá tenemos una aleación de aluminio. En este caso, la aleación de aluminio se ha atacado para que se vean los granos del material. La solidificación ha comenzado en la pared del recipiente y los granos han crecido. Primero hay una zona de granos chiquitos acá en el borde, ¿verdad? Después viene una zona de granos grandes columnares y después en el centro volvemos a tener algunos granos equiaxiados. Pero esta es una fundición típica de granos gruesos columnares. Si nosotros le agregamos algún agente inoculante, algún polvito adentro sobre el cual se puedan formar mayor cantidad de núcleos, entonces vamos a tener que se van a formar innumerable cantidad de núcleos y esos granos van a empezar a crecer, pero como es mayor la velocidad a la que se nuclean, no alcanzan a crecer tanto porque enseguida se encuentran otro grano al lado, entonces estamos refinando el tamaño de grano. Vamos a ver tecnológicamente, a veces es deseable tener granos más gruesos y a veces es deseable tener granos más finos. En general, se habla de que se mejoran las propiedades mecánicas con grados finos, eso es para temperaturas normales de trabajo. En general, los granos gruesos comienzan a ser un poco más importantes cuando sube la temperatura, un 40% por encima de la temperatura de fusión, cuando aparece el fenómeno de creep, de termofluencia lenta a temperatura, donde los modos de falla son a través de borde de grano. Y entonces tenemos que reducir los bordes de grano y aumentar el tamaño de los granos. Entonces con granos gruesos son materiales más resistentes al creep a alta temperatura. Si no, en general, los granos finos son los que mejoran la tenacidad del material y mejoran la resistencia del material. Entonces, es lo preferible para la mayoría de las aplicaciones. En la nucleación heterogénea tenemos, esto en la homogénea se forma un cristal en el seno del líquido. En la heterogénea tenemos algún tipo de sustrato, entonces la nucleación es sobre ese sustrato. Cuando el líquido moja la superficie, se baja la tensión superficial. Entonces, para que se produzca la nucleación heterogénea, el agente de nucleación sólido, ya sea la impureza, el inoculante o la pared del recipiente, debe ser humedecido, mojado por el metal líquido. Acá tenemos la energía libre, la misma montañita de energía libre que veíamos con el radio R asterisco, el radio crítico. En el caso rojo es una nucleación homogénea y en el caso azul es una nucleación heterogénea. ¿Ve? Bajamos el efecto de la tensión superficial del radio al cuadrado, entonces baja la barrera energética para alcanzar ese radio crítico que necesita el material para pasar del líquido a sólido. La nucleación heterogénea tiene lugar sobre un agente nucleante porque la energía superficial para formar un núcleo estable es más baja
sobre el material que si el núcleo estuviera formado dentro del mismo líquido sin estar en contacto con ninguna otra superficie. Así, la cantidad de subenfriado requerido para formar un núcleo estable, producido por la nucleación heterogénea, es mucho menor, es mucho más fácil. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Bueno, ahí están los ángulos de contacto de un líquido sobre un sólido. Un metal solidificado que contiene muchos cristales se llama policristal. En general, todos los metales que conocemos tecnológicamente son policristales. Y cada uno de estos cristales en el metal se llama grano. Estos granos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Todos tienen la misma estructura, todos son cúbicos centrados en la cara o cúbicos centrados en el cuerpo, lo que corresponda para cada metal, cada uno tiene su estructura cristalina, pero están girados, como nacieron independientemente uno del otro, entonces están girados unos respecto de los otros. Y se tocan en los bordes de grano, donde hay una zona de mayor desorden, que es lo energéticamente más inestable. Aquí se ve, generalmente en el microscopio, ¿qué hacemos nosotros? Cortamos el metal, un plano, lo pulimos hasta espejo para eliminarle todas las rayitas, las últimas rayitas del material abrasivo. Ahí no se ve nada, espejo. Se ataca con algún reactivo, con algún ácido. Entonces, por ahí los bordes de grano, que son un poco más débiles frente a este ataque reactivo, se comen más que el grano. A veces, cuando hay distintos tipos de grano en el material, algunos se comen más que otros. Entonces, finalmente, lo que nosotros vamos a ver es luces y sombras. Vamos a ver distintos tonos de grises en función de si está reflejando más la luz o está en un cono de sombra. Por eso se pueden revelar los bordes de grano y los distintos tipos de fase que puede haber en el sistema. La figura de acá de la derecha, estamos viendo esto realmente una rotura del material. Fíjense cómo los bordes de grano se están separando entre sí. Lo más probable es que haya acá algún problema de creep, algún problema particular en este material, pero esto nos permite ver cómo son estas estructuras de estos granos dentro de un policristal. Entonces, granos y borde de grano. Si hay pocos lugares donde se nuclean para hacer un cristal durante la solidificación, entonces crecen pocos núcleos y esos núcleos tienen oportunidad de crecer mucho. Entonces resulta una estructura de grano grueso y tosca que generalmente para temperatura ambiente, baja temperatura, no tiene buenas propiedades mecánicas. Para alta temperatura el creep es otra cosa. En el caso de que haya muchos núcleos donde se nucleen estos pequeños cristalitos dentro del líquido, entonces estos muchos núcleos intentan crecer, pero enseguida se encuentran con un grano al lado, entonces crecen mucho menos, entonces se afina notablemente la microestructura, y al afinar esa microestructura, en ingeniería las estructuras de grano fino son más resistentes y uniformes que las de grano grueso. O sea, tienen propiedades más isotrópicas en todo sentido, y tienen mayor resistencia por tener mayor cantidad de borde de grano, y tienen mayor tenacidad. Mayor tenacidad, la tenacidad es la energía necesaria como para romper un material, ¿verdad? Entonces, los metales se rompen en forma frágil
a través de planos de clivaje, separación de planos cristalográficos internos dentro del cristal que se quiebran, ¿verdad? Y de un cristal a otro, si los cristales son chiquitos, para pasar esa fisura de un cristal a otro, recorre un camino que continuamente tiene que desviarse hacia un lado y hacia otro dependiendo de los granos vecinos, entonces se dificulta el crecimiento de esa fisura y hay que invertir mayor energía para romperlo ese material. Entonces aumenta notablemente la tenacidad, aumenta la resistencia y aumenta la tenacidad. Entonces son dos variables que en ingeniería son muy valiosas. ¿Qué pasa en la solidificación? Un material que solidifica dentro de un recipiente, fíjense aquí a la izquierda hay un esquema, un dibujito, a la derecha hay una microestructura más real, pero primero, el primer material que solidifica cerca de las paredes están muy frías, entonces los primeros cristales se forman muchos núcleos ahí que crecen poco, entonces esta se llama zona chill, es zona de granos equiaxiados y granos de tamaños chicos, tamaños finos. Pero después de esta zona ya empiezan a crecer algunos cristales que, como el sentido de extracción calórica es perpendicular a la pared del molde, es hacia afuera la extracción calórica, el cristal crece hacia adentro en el mismo sentido. Entonces crecen esos granos columnares, crecen granos columnares de acá de la derecha, crecen granos columnares desde abajo, crecen granos columnares desde la izquierda, que se van a ir encontrando en el centro. Lo que pasa es que hacia el centro van segregando, ya vamos a ver los diagramas de equilibrio de las aleaciones, cómo van segregando hacia adentro, y adentro podemos tener otra zona de granos equiaxiados. Y desnivel acá es lo que llamamos un rechupe, que es generalmente está vinculado con cambio de volumen desde el líquido al sólido. El líquido, con su estructura desordenada, generalmente ocupa más volumen que el sólido de una estructura más empaquetada, más ordenada. Entonces hay un cambio de volumen, se reduce el volumen, entonces la última parte que solidifica queda más pequeña, a veces puede quedar un rechupe en la última parte de la solidificación. Ahora vamos a entrar a mecanismos de crecimiento. A ver, vamos a... Vamos a ver cómo anda todo. No se ha cortado la comunicación para nada. ¿Están siguiendo? No, profe, se escucha bien. Está bien todo. Está bien, profe. Bueno, seguimos entonces un ratito más, tipo, en unos minutos hacemos un recreo. Perfecto, profe. Los mecanismos de crecimiento depende de cómo se elimina el calor. Tenemos un calor específico del sólido que se elimina por irradiación o por conducción a través del material hasta la temperatura de nucleación. Y tenemos también otro calor que se genera en el sistema, que es el calor latente de fusión. La forma que se elimina este calor latente determina el mecanismo de crecimiento del material. El frente sólido, podemos tener un crecimiento plano. Cuando tenemos un crecimiento plano, nosotros, por ejemplo, tenemos esquemáticamente la temperatura, un eje de temperatura, ¿sí? En vertical. Aquí en horizontal tenemos la distancia de la interfaz sólido-líquido. A la izquierda, hasta que llegamos a la línea de puntos, tenemos
el sólido. Entonces, el sólido, la temperatura más alta la va a tener ahí en la interfaz con el líquido. Y la temperatura va a ir decayendo a medida que nos acercamos a la pared del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Y del lado del líquido, lo más sensato es pensar que el líquido está a una temperatura superior, el seno del líquido está a una temperatura más alta que la interfaz está sólido-líquido. Entonces, si se le ocurre crecer a una protuberancia en la interfaz, esta protuberancia va a encontrar mayor temperatura. Entonces se va a fundir. Entonces no tiende a crecer, va a tender a crecer en forma plana, porque tiene un gradiente de temperatura positivo en la interfaz entre el sólido y el líquido. ¿Ah? Bueno, esto es la interfaz sólido-líquido, está explicado más o menos. Cuando la temperatura del líquido está por encima de la temperatura de solidificación, ven, la temperatura del líquido es superior a la temperatura de solidificación, que está acá. Una protuberancia existencia en la interfaz sólido-líquido no crecerá conservándose la interfaz plana. El calor latente se elimina de la interfaz a través del sólido, por conducción a través del sólido. Pero podemos tener también la posibilidad que en un milímetro, a menos de milímetro o varios milímetros, digamos, en la interfaz frente al sólido dentro del líquido, se pueden dar, ya vamos a ver, que se pueden dar algunas condiciones como para que la temperatura sea inferior. Después en el seno del líquido la temperatura sube nuevamente, pero a veces se da en la interfaz que la temperatura está un poco por debajo de la temperatura de fusión. En estas condiciones, cuando aparece una protuberancia, encuentra un material más frío, entonces crece, y crece no solamente en un plano cristalino, sino que va creciendo en distintos planos cristalinos para distintos diferentes direcciones. Acá tenemos una dendrita real, ¿verdad? Dendrita viene de dendros en griego, que es árbol, es esa estructura así ramificada, típica de solidificación. Si el líquido está subenfriado, una protuberancia en la interfase sólido-líquido puede crecer rápidamente en forma dendrítica. El calor latente de fusión es absorbido por el líquido subenfriado y se eleva su temperatura hasta la temperatura de solidificación. ¿Ah? Y en la parte B, una micrografía electrónica de dendritas en acero. Ahí está el gradiente de temperatura, el delta T en función de la distancia, justo en el frente de solidificación. Es un gradiente negativo, no es un gradiente positivo como el que teníamos recién, sino un gradiente negativo. Y esta parte es la parte de líquido subenfriado, que puede ser de algunos milímetros o de décimas de milímetro. Bueno, ahí tenemos otros componentes no metálicos, pero dendritas, cómo se forman las dendritas. Y acá en la figura de la derecha vemos en forma esquemática cómo esas dendritas van creciendo en dirección de los planos cristalográficos hasta completar totalmente el cristal que hace el grano, ¿verdad? Y como cada grano ha crecido con un núcleo diferente, entonces las orientaciones de un grano con respecto al otro están rotadas un cierto ángulo. Y eso me hace
el borde de grano, donde la estructura cristalina del borde de grano no es ni la del grano de la derecha ni la del grano de la izquierda, sino un grado un poco más desordenado. Y acá tenemos los granos elongados o granos columnares, donde se favorece una dirección cristalina en lugar de las otras, que generalmente esto está favorecido por la extracción calórica en el sentido inverso al crecimiento del grano, ¿verdad? Pero es una solidificación direccional. Bueno, y ahí tenemos otro esquema de crecimientos dendríticos. No, ejemplo no voy a ver en detalle. Bueno, ¿cómo es la solidificación de una aleación en un crecimiento planar? Acá tienen, ustedes vieron diagramas de equilibrio, ¿verdad? Esto les pregunto a algunos si me responde. Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok. Este es un diagrama de equilibrio sencillo, parece solubilidad total de A en B y viceversa, ¿verdad? Entonces, recordemos un poco de diagrama de equilibrio. Acá tenemos una aleación, con esta línea roja marcamos una aleación, el C0 de la aleación, la composición inicial de la aleación. Estamos en líquido, esta composición acá arriba, estamos con el líquido sobrecalentado, que lo hemos fundido, lo tenemos en la cuchara como para volcarlo en el molde, para hacer una fundición. Entonces el material empieza a bajar la temperatura hasta que llega a la línea liquidus. Ahí en la línea liquidus comienzan a aparecer los primeros cristales. Esos primeros cristales, ¿de qué composición van a ser? Van a ser de la composición, me han aparecido ahí algunas, trazamos una isoterma, igual temperatura, hasta la línea solidus. ¿Ah? Entonces, los primeros cristales de sólido que van a aparecer van a ser más puros en A, en este caso, y no van a tener tanto B como la aleación líquida. A medida que va bajando la temperatura, supongamos a esta altura, trazamos de nuevo una isoterma, la composición de B va creciendo, ¿ven? ¿Sí? En el sólido, partimos con un núcleo del sólido más rico en A y más pobre en B, y en el frente del líquido vamos a ver que la composición de B también va creciendo. Todo lo que no entró en el sólido se va acumulando en el frente de solidificación, ¿verdad? Bueno, no importa, quería borrar esto. Borrar todas las entradas. Así dejamos el gráfico puro. Entonces, acá tenemos el esquema, esto representado en blanco, tenemos el sólido, acá tenemos la interfaz entre sólido y líquido, el frente de solidificación, y todo lo que está como celeste es el material líquido. Ahí tenemos la composición del sólido, la composición inicial del sólido, C sub 1 sería,
que va a ir creciendo, ¿eh? Esta línea roja está representando cómo va creciendo el sólido y va aumentando la composición. Y esto es la composición del líquido. ¿Está? O sea, acá, esta es la composición según la línea solidus del sólido, y esta es la composición de la línea liquidus del líquido. Acá estamos suponiendo que los átomos de B que no entraron en el sólido, esos granos de B, o esos átomos de B, difunden instantáneamente, ¿no? O le damos tiempo para que difundan. Recuerden, ustedes también deben haber visto difusión en metales. La difusión también lleva un tiempo, hay un coeficiente de difusión. Entonces, hasta que el sistema alcanza el equilibrio y se empareja toda la composición dentro del líquido, también lleva un tiempo que es muy superior al tiempo que dura la solidificación del metal de la pieza dentro del molde. Entonces, realmente no tenemos esta situación, realmente tenemos más amontonado el soluto B, lo tenemos más amontonado en la interfaz que en el resto del líquido. ¿Mm? Acá tenemos, esta es la composición del sólido, el líquido se enriquece en B y entra soluto de B en el sólido. A medida que va moviéndose el frente de solidificación, fíjense, la composición esta de solidus, B va creciendo la composición solidus, entonces esta línea, a medida que crece el sólido, esta línea se va haciendo cada vez más arriba, cada vez más cerca de la línea punteada esta que es la composición cero. Y en el líquido también se va enriqueciendo en B, a medida que solidifica, va creciendo la composición de B, entonces sigue creciendo hacia arriba, a medida que aumenta el frente de solidificación. ¿Eh? Hasta que en la etapa final de solidificación hay mayor cantidad de B. Pero después de todo el proceso, el equilibrio de la materia nos dice que nada se crea, todo se transforma, que la cantidad de A y B corresponden a la cantidad iniciales. Si bien vamos a tener ahí una segregación, una inhomogeneidad en sus composiciones, pero en total la materia nada se ha perdido. Está todo ahí adentro del sistema, ¿verdad? La solidificación de una aleación, crecimiento fuera del equilibrio, esto yo diría que lo veamos después de un recreo. ¿Ah? Hacemos unos 15 minutos, yo corto un ratito la grabación de esto para que no se llene de estos minutos de descanso. Y son las 4, nos encontramos en 15 minutos, estiramos un poco las piernas, tomamos algo y seguimos. Perfecto, profe. Perfecto, profe. Okay. Bueno, profe.